A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 7 de enero del año 2025. Vamos a empezar esta parte editorial comentando lo siguiente a raíz de esta pregunta. ¿Ya apartó usted un carrito del bienestar eléctrico, un carrito eléctrico del bienestar? Si no lo ha hecho, yo le pediría que vaya usted a Presidencia de la República para que le den los datos de dónde se puede usted inscribir, porque parece que la producción del primer año ya se agotó, ¿eh? Ya se agotó, entonces en la reventa pues podría usted obtener algún modelo, pero quizá no sea del color de su preferencia, pero apúrese para que aparte un carrito eléctrico del bienestar. Y vamos a ver. Miren, los países exitosos en el mundo, me refiero fundamentalmente a aquellos países en Europa Occidental. Hay algunos países de los que conformaron el bloque Europa Oriental que han adoptado desde los 91, 92 la economía de mercado. Algunos ya se integraron a la Unión Europea, otros están en proceso de hacerlo, y todos dejaron el viejo modelo estatista donde el Estado era el que controlaba la economía, era dueño de lo que se llama en el marxismo clásico los medios de producción, fábricas, todo eso, y fabricaban todo. A raíz de la llegada o de la aparición de la Segunda Guerra Mundial, algunos países occidentales o países, vamos a decir, democráticos, capitalistas, todavía tenían algo de esa visión estatista. Eran propietarios el Estado de fábricas de automóviles, por ejemplo, fábricas, no sé, de cuestión de locomotoras, ferrocarriles, vagones, etcétera, etcétera. Pero eran una fuerza en la economía. En no pocas ocasiones, los gobiernos o los estados eran la fuerza o el inversionista económico número uno, poseían bancos, etcétera, etcétera. Y el sector privado tenía participación, pero muy pequeña en comparación con algunos gobiernos. Algunas marcas que hoy conocemos, por ejemplo, de automóviles, pertenecían 100% a los gobiernos. Fiat, Peugeot, Renault, ¿no? Y si bien poco a poco empezaron a, y todavía, por ejemplo, el gobierno francés tiene un paquete accionario en Peugeot o en algunas fábricas, pero no totalmente como era antes. Luego tenían también presencia en la industria aeronáutica, fabricación de aviones, luego barcos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial vino a sacudir esta situación. Hay un libro que quisiera yo recomendarles porque demuestra de una manera palpable la fuerza de una economía capitalista o una economía de mercado. Aquí tienen ustedes el título. Se llama Freedom's Forge. Forge es algo así como la fragua, el horno. Es la fragua de la libertad o del horno. Muy bien. Este libro es un libro increíble por la forma como detalla el esfuerzo militar de los Estados Unidos para apoyar a los aliados a armarse, a equiparse, incluso
a países como la República Popular China, la armaron, le dieron grandes cantidades de equipo militar que luego utilizaron para derrotar a los japoneses y primero a Chiang Kai-shek, a los japoneses y luego a Chiang Kai-shek, y llegaron a tomar el control. Lo que aquí se detalla en este libro es cómo una economía capitalista, cuando pone en juego para un objetivo como este el esfuerzo militar, no hay enemigo que le gane. Lo que hicieron los Estados Unidos, esa economía que estaba en ascenso, que era capaz de producir para sus mercados todo tipo de cosas, que electrodomésticos, que vehículos, etcétera, se convierte en una industria militar al 100%. Aviones, tanques, jeeps, armas, cañones, proyectiles, etcétera, aviones, etcétera. Y ese fue el elemento central para armar a las fuerzas regulares de los aliados y también algunas fuerzas de los guerrilleros o de los maquis, de la resistencia francesa y en otros países. Estudiar ese fenómeno económico es importante. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos países que quedaron destrozados, la misma Alemania, por ejemplo, la de un lado y la del otro, y otros países, quedaron en condiciones materiales sumamente difíciles y fueron los Estados Unidos con el Plan Marshall que les entregaron cientos de millones de dólares y el apoyo para poder empezar la reconstrucción y su posterior desarrollo. Cuando esos países recuperaron poco a poco su capacidad productiva, en ese momento se da una cosa muy curiosa. El ejemplo de los Estados Unidos fue tomado en cuenta. En aquellos años Europa se sentía el ombligo del mundo. París, la ciudad luz, las grandes potencias industriales, Alemania, la misma Checoslovaquia, no se diga Inglaterra, Francia, etcétera. Pero esos quedaron en condiciones sumamente difíciles y voltean a Estados Unidos y se encuentran con una gran sorpresa. No era el gobierno norteamericano el que fabricó tanques, jeeps, cañones, explosivos, bombas, aviones, no. Fueron la empresa privada que bajo la coordinación de una persona, no recuerdo ahorita su nombre, trabajaron juntos en pos de un objetivo: derrotar a las fuerzas nazifascistas en Europa y a las fuerzas del imperio japonés en el Pacífico. Entonces, eso impactó a las sociedades europeas y ahí empezaron a debilitar la presencia del Estado en la economía y permitir y estimular la presencia de los capitales privados. Hay que decir que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había países, Alemania es un caso ejemplar de esto, donde grandes grupos privados tenían una gran presencia en la economía, pero había una relación estrecha con los gobiernos, particularmente también en Alemania. El esfuerzo militar de Alemania entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, hubo una estrecha colaboración entre las fábricas, los grandes grupos industriales, con el gobierno de Hitler. En esas condiciones, pues, el mundo empezó a cambiar. Empezó el sector privado a ser el motor de las economías. Y ahí se empezó a fortalecer ya, cuando ya el Estado se retira, deja una serie de actividades para que las realizara el sector privado. Y eso fortaleció la presencia del ciudadano, de los partidos
que muchos de ellos ya existían desde fines del siglo XIX, ¿verdad? Particularmente los partidos socialdemócratas. En esas condiciones, pues, Europa se convierte prácticamente en la parte más avanzada del capitalismo, encabezado por los Estados Unidos. Y eso penetró en muchos países en Europa en la forma de ver las estructuras económicas y ver el papel de la inversión privada. América Latina, aislado del esfuerzo aquel, pues sí, que se fueron ahí algunos avioncitos, algunos mecánicos, el Escuadrón 201 para darle seripolis a los aviones y cosas así, ¿verdad? Contribuimos con la siembra de amapola para producir morfina para usos militares, cosas así. Todavía en la guerra de Corea nos asignaron la producción de algodón, de pacas de algodón, pero después de eso continuamos con nuestro proyecto estatista, prácticamente en toda América Latina, que hay todavía mentalidades caducas, acedas, que están aferradas a mantener lo que es imposible sostener. Ahí tienen a Cuba, ahí tienen a Venezuela, Nicaragua, los desastres producidos en Argentina por esa dupla de corruptos, los Kirchner, el intento de una persona como Salvador Allende, algunos quizá me quieran crucificar por lo que digo, un hombre incapaz para la gobernación, cometiendo una serie de errores tremendos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en esas condiciones, hoy, en un país como el nuestro, que tiene 3,224 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos, somos acérrimos, el gobierno anterior y por el estatismo en la economía y en otras actividades, las actividades culturales, etcétera. Y dice uno, a ver, señora anticientífica, ¿no se da cuenta usted que lo que está usted proponiendo o planteando o queriendo llevar a cabo, igual que el loquito que fue su titiritero, no tiene sentido, no tiene viabilidad alguna? No aceptan eso. Cuando lee uno las babosadas que escribe este joven, bueno, ya ni tan joven, Marx Arriaga, o el señor que está de subsecretario en educación, Concheiro, de esa familia alrededor de Pablo Gómez, dice uno, bueno, señores, ¿qué no se dan cuenta? ¿Que no han viajado ustedes a Europa, a Estados Unidos, en tareas oficiales? Estamos, pues, ante una situación donde un gobierno quebrado como el nuestro, después de este desastre de Dos Bocas, del Tren Maya, del Transísmico, y todavía quieren producir esos carritos de juguete donde les truena en la cara una aerolínea sin aviones y sin pasajeros. Dice uno, esto raya en la locura, sí, la locura. Y la locura en la gobernación causa más daño que la corrupción y la ignorancia. Los locos han destruido países. Y no me estoy refiriendo a Nerón, me estoy refiriendo a loquitos en América Latina, Perón y la señora Eva Duarte, a los Kirchner, a Daniel Ortega, ahorita que está enloquecido, y esta señora que es poetisa, dicen que es, no lo sé si sea, ¿verdad? Estamos ante una situación en México de causar risa. En ese sentido se inscribe esta estupidez extrema de la fábrica Olina o quién sabe cómo se llama, de un carrito eléctrico chiquito para resolver los problemas de movilidad. Bueno, nunca falta algún desempleado que dice, ese carrito ya lo fabrican en Bolivia o en Uruguay, pero resulta que en la India tienen un vehículo muy parecido a pero ya desde hace años. La compañía Tata
que es uno de los grandes grupos industriales en la India, si no es que el más grande, creó primero un carrito que se vendió aquí con la marca Atos. Atos es un vehículo con motor de motocicleta y que tuvo un cierto éxito en México, pero en la India es exitosísimo ese tipo de vehículos chicos, pequeños. En primer lugar, porque es un país con 1.400 millones, 1.450 millones de habitantes, altamente contaminado, etcétera, etcétera. Y de repente sale algún Vivales que se les ocurre presentarle a la anticientífica esto y la adornan con que esta es la solución y aquella, como le interesa que el Estado construya y sea, pues compra la baratija esta. Muy bien. Y hacen la presentación del proyecto. Y hablan de que ese vehículo costará entre 50,000 y 120,000 o 90,000 pesos. No son capaces de dar a conocer al público, que es el que pagaría finalmente con los impuestos esta aventura, su plan de negocios, un estudio de mercado, los costos quizá muy generales, una proyección en cuanto a la parte preoperativa, dónde van a construir la planta, de qué capacidad, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Nada, simplemente dicen cuando se inaugure, creo, el Campeonato Mundial de Fútbol, creo que va a haber en México algo creo que dentro de 2 o 3 años, una cosa así, y que entre, me imagino que la anticientífica, no sé si irá ahí el inútil, el caretonto este del Chuy, ahí con ella manejando, no va a caber, va a tener que doblarse él para poder entrar, pero resulta que va a ser otro fracaso, desde ahorita se los digo. Baterías, dice uno, bueno, ¿quién las va a fabricar en México? Hay toda una actividad industrial alrededor de la fabricación de un vehículo, aun cuando sea pequeño. Yo no sé si han visitado ustedes una fábrica o una planta ensambladora de automóviles. Es una experiencia impactante. Por un lado tienen acá los rodillos inmensos de acero continuo de cierto calibre, entonces va entrando eso a unas prensas de cientos de toneladas de capacidad de presión y tienen un molde en la parte del fondo y luego otro que presiona y entra la plancha esa de acero, de aluminio, del material que sea, entra y ¡zas! Y ahí sale ya un guardafango, sale el toldo, sale esto. Eso cuesta muchísimo dinero. Una fábrica, así sea para esta carcachita y esta porquería y este ridículo, ¿verdad? Pues es algo que puede costar entre 500, 600, 800 millones de dólares. Entonces aquí la pregunta surge desde varias perspectivas, varias ópticas. ¿Deben fabricar todo los gobiernos? Le hice este contexto después de la Segunda Guerra Mundial para demostrarle a ustedes que la tendencia histórica es que el sector público debe concentrarse prácticamente en cosas como seguridad nacional, protección, ejército, policías, etcétera, infraestructura, alguna infraestructura en otras partes, en otras áreas de la infraestructura física de un país, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, el sector privado lo puede hacer. La cuota por el uso de esa parte de la infraestructura física de un país. Pueden fabricar vehículos militares, aviones militares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí en México, con un ejército que es de desfile, tenemos la Fábrica Nacional de Armas, la industria militar. Pues este tipo de decisiones
de darle al ejército eso es simplemente un soborno disfrazado. Para que no me estén dando lata ni quieran echarme del poder, los militares les doy una fábrica. Que quieren fabricar botas, que quieren fabricar uniformes, órale. Que quieren fabricar que el rifle subametralladora Cachicoatl, lo tienen. Yo no sé por qué les gustan esos nombres así, pero bueno, así se llaman, ¿verdad? Tienen una fábrica de proyectiles, etcétera, pero es un soborno. Ahí hay una secrecía absoluta. No se sabe cuál es el costo unitario de cada uno de esos rifles, no se sabe el costo, etcétera. Pero de esa forma se mantiene a los militares, a la alta jerarquía, contentos porque ahí roban a su antojo sin supervisión civil alguna. En otros países, la industria privada fabrica en competencia con otras empresas ese tipo desde aviones, drones, etcétera, etcétera. Pero aquí no, porque es un soborno, es una forma de sobornar, hacerlos construir un aeropuerto, una carretera, un esto, un lo otro. Es una forma de sobornar a los militares. Y ellos pues se dejan querer, por supuesto. Como diría el clásico Bimbo, a quien le dan pan que llore, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta, la repito, ¿deben fabricar todo los gobiernos? Y la respuesta es un rotundo no. Pero luego viene otro problema. ¿Pueden fabricar todos los gobiernos? Tampoco. Ni deben ni pueden porque no tienen los recursos necesarios, no poseen plantas fundidoras, plantas moldeadoras, etcétera. Y entonces ahí es donde está acá, ¿verdad? Entonces llega una mugre de estas que parece triciclo o cuatrimoto y pues órale, pues hay algunos milloncitos vamos a poder sacar, ¿verdad? Pero va a ser una mezcolanza, eso lo podría hacer el sector privado mejor en condiciones de competencia, fábricas con presencia internacional que podrían competitivamente decir aquí está este proyecto, yo puedo hacer esto, etcétera, pero no. Entonces dirían, oye, pues ¿en qué voy a leer? Dirían los del ejército, las Fuerzas Armadas en general. Ahora, a la luz de lo que hemos platicado y de lo que es el mundo en el siglo XXI, ¿por qué insisten cuando tienen fracasos que han costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos por los impuestos que pagamos y han sido derrochados? ¿Por qué? Porque es una fuente de corrupción, es una fuente de corrupción, pero también puede ser un problema de una visión ideológica caduca. Sueñan con el México de los años 30. Vean ustedes el desastre de Pemex, el desastre de Comisión Federal de Electricidad. Dice uno, ¿no? Bueno, entonces entre la ignorancia de los cambios en el mundo y la corrupción, que como ustedes saben, México es un país totalmente honrado, ¿no? O sea, en México ya vio usted ahora este accidente en una de las autopistas donde un tráiler con pollos congelados se volteó y en ese momento los del poblado más cercano llegaron, júntense, vamos a recoger los pollos, a ponerlos ahí, subirlos ahí al hielo para que no se dañen. Era increíble ver la rapiña así de salvajes robando los pollos. Ah, pero tenemos una cultura, dijo la científica, que nos hace fuertes y hace que nos respeten en el mundo. En esas condiciones, pues, estos burócratas de quinta insisten o por corruptos o por ignorantes o por las dos cosas. ¿Qué va a salir de eso? Yo lamento que la institución a la que quiero tanto, el Politécnico, se haya prestado a esta farsa. Espero que poco a poco se deslinden y digan, señores, bueno, pues ya les entregamos nosotros el estudio de mercado, proyección, punto, ya.
porque esto va a ser otra estafa de las muchas que ha llevado a cabo y que le gustan tanto a Andy y a sus socios y al Bobby, o cómo se llama este otro, el caremenso, el otro, el más chico, y los parientes, primos, no sé qué cosa, que son unos ratas, unos pillos redomados. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿por qué habiendo tantos ejemplos en el mundo de empresas privadas exitosas que quieren construir un vehículo eléctrico chico, pequeño, para las condiciones de movilidad tan difíciles en la Ciudad de México? No hay problema. No sé si le toca ver ustedes en las banquetas a una bola de salvajes en unas patinetas eléctricas. Bueno, pues si hay empresas que fabrican esas cosas eléctricas y van a 40 y van en esas mesas y van parados, ¿no? ¿Por qué no pueden fabricar una cosa de esas? Si hay motocicletas con motores de 1000 centímetros cúbicos, pues es perfecto para mover un carrito de ese tamaño. Pues pongámoslos a competir, que ellos pongan la planta, etcétera. No, pero entonces, ¿en qué vamos a leer nosotros? Por eso me inclino a pensar que una vez más Morena exhibe la peor cara de la corrupción en México. La peor, la peor. ¿Qué va a suceder con esto? Un fracaso, igual que el del Tren Maya, igual que el del Transoceánico, igual que Dos Bocas, igual que el AIFA, igual que el ESTO, igual que las 100 universidades. Es decir, va a ser un eslabón de esa larga cadena de corrupción, de ineficiencia, de dispendio de los recursos escasos con los que contamos. ¿Ha protestado alguien? Absolutamente nadie. Por el contrario, se les dio espacio ahí en la mañanera y muy bien, qué bien, y esto, que el otro. Ya les asignaron creo que 25 millones de pesos para que jueguen, que le den tanto al Politécnico, tanto al Instituto Nacional de México y ahí por los estudios o lo que sea, pero la cosa va a estar en el billete grande. Ese es el México de la 4T. No se llamen a sorprendidos, por favor. Lo que más les gusta a estas personas después de respirar es robar el dinero del erario. Para eso viven, para robar, para enriquecerse desde el poder público. ¿Dónde están los partidos políticos? Hubo una crítica ahí, creo que del PRI, Alejandro Moreno hizo algún señalamiento, pero ¿dónde está el PAN? Era para que dieran una posición conjunta. 35 diputados más 70 del PAN, ya son 100 diputados, 108 creo que son. Pues ya estamos hablando del 20% de los diputados. En el Senado hay 14 del PRI y creo que son 23 del PAN, ya son 37. Pues ya, órale, e ir con los ciudadanos, explicarles, exhibir a esta bola de ratas. No, por allá un intento de cocinar un pavo en Navidad y allá este señor Romero, pues quién sabe dónde ande, ¿verdad? Así, esta gente se va a salir con la suya en este y en muchos otros proyectos. Acuérdese usted de mí. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Muy bien, estuvo corto el asunto. Perfecto. El tema es claro, no hay mucho que hacer ahí. Las personas que duden de lo que estoy diciendo pueden buscar algún buen libro sobre la historia de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores. El caso de Alemania es ilustrativo con el señor, creo que fue Konrad Adenauer, el artífice de la Alemania moderna, el que impulsó la economía de mercado, etcétera. Pues hay muchos ejemplos útiles para entender la nueva etapa del desarrollo económico de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial.
Y estamos en esa etapa todavía. África es un país que vive en condiciones sumamente atrasadas. Algunos países de América Latina, Haití, por ejemplo, una parte de Bolivia, excepción hecha de la ciudad de La Paz, por ejemplo, Ecuador, indígenas o pueblos originarios les llaman ahora, México mismo, de tal manera que estamos queriendo inventar lo ya inventado, pues. Así las cosas no van a llegar a feliz término. Y vamos a dilapidar recursos a lo baboso. Eso de que al rato, pues no dicen que vamos a mandar una tripulación de puros latinos al espacio. Y esto, a ver, señores, tenemos problemas más sencillos. La infraestructura está destrozada, problemas de hospitales. Miren, tengo aquí a la mano un excelente tuit que subió el doctor Javier Tello, que es un especialista en cuestiones de salud pública. Se los voy a leer. Dice Javier así: el sistema público de salud en México, un modelo que urge de una transformación radical. Por más de 80 años, el sistema público de salud en México ha operado bajo una interpretación distorsionada de la Constitución. Si bien es cierto que es obligación del Estado garantizar el acceso a la salud para todos sus ciudadanos, y aquí es muy importante lo que señala Javier, es el acceso a la salud, pero no que todos debamos tener salud, eso no es posible. Esto no implica que el gobierno deba, fíjense, poseer y gestionar directamente los servicios médicos, los insumos, los medicamentos, ni la nómina de médicos y personal de enfermería. Décadas de esta mala concepción del derecho a la salud ha dado lugar a ineficiencias, costos excesivos, corrupción y, lo más preocupante, una atención deficiente para los pacientes. El sistema público de salud en México no necesita solo ajustes, sino un cambio profundo en su filosofía y estructura para realmente cumplir con sus objetivos, brindar servicios de calidad a todos los mexicanos. Ahora bien, vean ustedes, en los años del cardenismo hubo un gran impulso a los servicios públicos de salud. Se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Posteriormente, en el año 42-43, entró en servicio el Seguro Social. Empezó el ISSSTE, que luego con López Mateos ya cambió de pensiones, así se le decía, al ISSSTE. Muy bien. Sin embargo, vean ustedes lo que pasa hoy en el sistema público de salud. Vean ustedes lo que pasa. No han podido en 6 años resolver el problema del abasto de medicamentos. No tienen dinero. Tienen estructuras absurdas. Más de 500,000 de trabajadores en el Seguro Social. Una corrupción rampante en todas las áreas. El que no se roba papel sanitario, se roba esto, se roba sábanas, lo que sea. ¿Sí? Que los servicios de esto, no, pues que no hay reactivos, que no se puede, que no se acá. Ustedes van a cualquier hospital privado pedorro y ahí les van a hacer ese estudio. Hoy, por ejemplo, México disfruta de una nueva empresa en materia de laboratorio de análisis de todo tipo, clínicos, rayos X, resonancia, todo, en una empresa que se llama Salud Digna, que vino a sacudir ese sector de los laboratorios. Nunca falta un reactivo. Llega usted, lo atienden, le hacen lo que le van a hacer, le sacan sangre, lleva usted la muestra de orina o de muestra de excremento para una serie
¿cómo se llama? De análisis, ¿cómo se copros? Un análisis de copro, se dice, ¿verdad? Y va usted al Seguro Social y no hay, pero ahí tiene a decenas de miles de zánganos que no trabajan y cobran. Dice uno, ¿que no hay alguien que en aras del raciocinio diga, a ver, hijos de la tal, no los voy a correr, voy a subrogar esos servicios y a todos ustedes los voy a liquidar de acuerdo al contrato colectivo, con todas sus prestaciones, váyanse a trabajar con aquel? Porque la clientela que yo tengo aquí, estos millones de derechohabientes o beneficiarios, se van a tener que ir allá. ¡Órale! No, porque el sindicato y esto, no, por favor, si dicen que los mañosos no son más fuertes que el Estado, ¿acaso los dirigentes sindicales, que son unos gángsters corruptos, van a ser más fuertes que el Estado? Como dice Javier, señores, estamos viviendo una nueva etapa en la prestación de servicios. Simplemente vayan ustedes a los baños. Si tienen la desgracia de un pariente, familiar, un amigo estar siendo operado en el seguro o en el ISSSTE, entren a los baños. Entren a los baños. La Federal de Seguridad nunca imaginó el efecto que podían tener los baños de estas instituciones hoy para torturar a los detenidos. Que entraran ahí los policías con unas máscaras antigases y a los otros, llórale. Ay, sáquenme, a que quién fue y ay, pero esto está muy apestoso y ahí te vas a quedar 3 días, cabrón. Pero tú sueltas la sopa, sueltas el guisado y también el postre. Vámonos. Pero nadie se atreve a eso hasta que truene completamente el sistema. O sea, no es posible eso, pues. Y ahora me salen con un juguetito, un carrito eléctrico. No me chingle, señora, por favor, señora presidente. Sea seria, ¿no? Las locuras de López. Somos mejor que Dinamarca. ¿En qué, señor? ¿Cuánto gastamos en esa farmaciototototota? Si hay miles de farmacias de cadenas comerciales en el país, ¿por qué debo de tener un monstruo así? Pues porque la compra de esa gran bodega Liverpool creo que fueron 2,000, 3,000 millones de pesos y alguien se llevó una buena comisión. Es decir, es absurdo esto. Pero ¿saben ustedes qué? Nadie protesta. Y una carta en el Twitter, nada más. Por eso decía ayer en la plática, el gran peligro hoy de este país es el silencio. Primero están los abstencionistas, que esos ni siquiera, simplemente no van, 38 millones. Pero luego tenemos los partidos políticos silenciados. Y luego tenemos las universidades, los investigadores, los empresarios. ¿Cómo es posible que los empresarios no digan, señores, ya basta? Ellos son los que financian al Infonavit, son los únicos que aportan con el 5% del salario base de cotización. Son los que aportan en el Seguro Social la mayor parte de los dineros que entran al Seguro Social. No dicen nada. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Para qué quiero? Pues hay que lo hagan. Ahí le doy la lana, la cargo al producto en el costo y pum, vale. Entonces, estamos en el peor de los momentos del país. En fin, así es esto de la barrota y de la mermelada McCormick. Y si es de fresa, mejor diría el clásico. Estos señores, en tanto los ciudadanos no se decidan a hablar, a exigir de manera organizada, y ahí están los partidos. Ahora, que estos del frente y no sé quién van a estar, y la ingeniera y Zambrano, mi querido paisano,
Pero si ya los tiene fichados el respetable público, si tienen 30 años bateándola, haciendo lo mismo, han pasado por diputados, por el Senado, por esto, y no han hecho nada. ¿Acaso ahora van a llegar, ahora sí vamos a hacer esto? Ténguele, ¿qué van a hacer? Nada, van a seguir viviendo, no van a formar partido alguno, no les crea tampoco. Es decir, ha llegado el momento en que los ciudadanos tienen que hablar, tienen que decir las cosas, tienen que defender el uso que se hace de sus impuestos. Pero no, nadie abre la boca. Por eso están felices los morenistas, por eso se da el lujo la señora Boquezaguán en heredar las plazas. Dice uno, ¿habráse visto? No importa si el que va a heredar es inteligente, es bruto, es un analfabeto, no, pero es que su papá ya se va a retirar y tiene plaza sindical, a dárselo a este. Oye, pero este es un ratero, este es un esto, no importa, es su plaza. Ese es Morena, señores. Eso es Morena. ¿Creen ustedes? Piensan ustedes, perdón, todavía tengo yo la ilusión de que millones de mexicanos piensen antes que creer. ¿Piensan ustedes que esos van a resolver los problemas de este país? No, olvídense de eso. En fin, pues, aquí termina otra vez la parte editorial de hoy. Ya le dimos 10 minutos más. Muy bien.